amigos, nos encontramos ya en el corazón de la Cuaresma, en este mes de marzo, en camino a la Pascua, y hoy podemos disfrutar de la palabra de Dios que se nos comunica en la primera lectura tomado del segundo libro de las Crónicas en el capítulo 36. Dios no castiga con la guerra. Esta lectura de una historia de Israel del Antiguo Testamento, el tema de la crónica de la catástrofe final que se llevó a cabo el desterrado pueblo judío en Babilonia en tiempo del rey Sedecías. Es una visión más teológica que la que se nos ofrece en Segunda de Reyes 24. Esta situación, creen los autores de estos libros, una especie de escuela histórico-teológica. Se produjo porque Dios ya había perdido la paciencia con un pueblo o que era rebelde. Pero debe quedar claro, ni es Dios quien la provoca, ni es Él que propone este castigo de los babilónicos. Es verdad que la concepción de la historia en la Biblia es una concepción sagrada y nada más pasa inadvertido a Dios. No podían pensar de otra manera y desde su visión profética más lúcida, sabemos que siguiendo los caminos de Dios, más que los intereses políticos y económicos, muchas cosas podrían evitarse. Pero eso no es falsa la interpretación teológica de la historia. Diríamos más, es necesaria. Las guerras no llegarían. No obstante, los pueblos mismos somos protagonistas de esa situación. En el caso de Judá, sus responsables habían jugado sus cartas y sus intereses. El profeta Jeremías había advertido contra esta actitud. Más que buscar reyes o emperadores en que apoyarse, había que buscar a Dios. Había que retomar la alianza. Esto es válido, desde luego, porque un pueblo que se dedica a poner en práctica la justicia, evitar toda guerra, encontrará camino de la paz y de armonía. Esta es la eterna lección de la historia de la humanidad. La misma propuesta hizo en su tiempo Isaías en el capítulo 7 con sus palabras al rey Acaz para que no entrase en la coalición de guerra contra Asiria. Era una temeridad, aunque podría ser razonable el ansia de libertad nacional. A los autores del texto de hoy, los cronistas, les duele que los caldeos incendiaran la casa de Dios o no se pudieran celebrar el sábado, pero a Dios le duele que el pueblo sufra y se vea condenado a la guerra y la violencia por causa de sus dirigentes. Esa es la verdadera casa de Dios, el pueblo donde Él habita. La compasión de Dios debe ser la idea determinante que se debe poner de manifiesto, porque los dirigentes no sienten compasión de su pueblo, sino de sus intereses nacionales y políticos. Qué coincidencia con nuestro tiempo, donde nuestros líderes muchas veces no buscan el bien común, el bien de la mayoría, sino sus propios intereses. Es lógico, por otra parte, que en esa interpretación se piense que el famoso decreto de Ciro, que permitía la vuelta a los desterrados, tiene también que ver con la mano de Dios
y el cumplimiento de la palabra profética, en este caso de Jeremías. También es verdad que la imagen mítica del mundo que tenía en el oriente y que tenían los profetas no puede menos de afirmar que Dios actúa ocultamente. Y son los profetas los que saben acoger el sí de Dios para la salvación y para poner de manifiesto que Dios una vez hubo un no de Dios. Este no es definitivo, sino que es una verdadera perspectiva profética del sí. Del sí siempre es el futuro del pueblo, de la historia y de la humanidad. La concepción científica de la historia no mirará las cosas desde ahí, pero tampoco podrá contradecirlas, porque este sí solamente se escribe con la mano de Dios en la historia oculta de la creación. Eso quiere decir que Dios no destruye la historia de un pueblo y de nadie. En todo caso, lo que debe quedar claro es que sin Dios la humanidad no sabrá encontrar la felicidad. La segunda lectura que hoy meditamos en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, la intervención misericordiosa de Dios. Esta lectura nos ofrece una reflexión impresionante del misterio de la gracia de Dios a los hombres por medio del misterio pascual. La muerte y la resurrección de Cristo. Se ha discutido si esta carta es de Pablo o de alguno de sus discípulos. No importa mucho. Pero en el caso concreto de este texto nos encontramos con la teología paulina fundamental, una especie de sumario de lo que él enseñaba como su evangelio, que había recibido directamente de Dios y por lo que llevó adelante una lucha por la libertad de todos los hombres. Se habla de una reflexión bautismal en la que se quiere poner de manifiesto cómo se pasa de la muerte a la vida por la gracia de Dios. Ese es el significado más radical del bautismo y de la fe cristiana. El poder que Dios ha mostrado resucitando a Jesús de entre los muertos es el que nos muestra a nosotros cuando nos perdona y nos ofrece una vida nueva de gracia. Esto es lo más impresionante de esta teología bautismal que se respira en esta lectura de hoy. Se habla de la misericordia que en el mundo griego no tenía el mismo alcance que en el ámbito cristiano. Los estoicos la consideraban como una de las pasiones, aunque muchos la prefieren o la recomiendan frente al odio. Que menos, el autor habla de cómo los cristianos han sido asociados a Cristo, a su muerte y a su resurrección. Y esto es consecuencia del proyecto de misericordia que Dios tiene sobre la humanidad. Se pone de manifiesto entonces que por medio del bautismo somos asociados a la vida nueva de Cristo. Por tanto, a lo que ha significado y significa la resurrección de Jesús plenamente. Y en el Evangelio que hoy se nos ofrece, en Juan capítulo 3, del 14 al 21, se nos invita a pasar de la noche a la luz de Cristo. El Evangelio sobre el diálogo con Nicodemo, el judío que vino de noche, desde la noche del judaísmo, que está vacío, como se había visto en el relato de las bodas de Caná, para encontrarse en Jesús, en su palabra, en su revelación, una vida nueva y una luz nueva. Es una de las escenas más brillantes y teológicas de la teología joánica. Es importante tener en cuenta que Nicodemo es un alto personaje del judaísmo, aunque todo eso no esté en el texto de hoy, que se ha centrado en el discurso de Jesús y en sus grandes afirmaciones teológicas.
probablemente de las más importantes de este evangelio. Es necesario leer todo el relato de Juan 3, 1, 21 para poder comprender mejor, pues de lo contrario se perdería una buena perspectiva hermenéutica, digamos, de este relato que hoy meditamos. Seguramente fue compuesto en las personas como Nicodemo habían pedido a la comunidad cristiana participar en ella. De ahí ha surgido esta homilía sobre el bautismo entre los recuerdos de Juan de un acontecimiento parecido al que se nos relata sobre lo que significa el bautismo cristiano. En los versículos del 1 al 15 tenemos el hecho de lo que podía suceder más o menos y la palabra de Jesús que Juan ha podido conservar o aprender por la tradición. Desde los versos 16 al 21 se nos ofrece unas reflexiones personales de teólogos. Es realmente un monólogo, no un diálogo de este caso, en el que ha hecho la homilía de Juan sobre la esencia de la vida cristiana en la que se entra por el bautismo. Los versos del 16 al 21 aportan pues una reflexión del evangelista y no palabra de Jesús propiamente hablando. Esto puede causar sorpresa, pero es una de las ideas más felices de la teología cristiana. Dios ha entregado a su Hijo al mundo, en esto ha mostrado lo que le ama. Además, Dios lo ha enviado no para juzgar o condenar, sino para salvar lo que estaba perdido. Si existe alguna doctrina más consoladora que esta en el mundo, podemos arrepentirnos de ser cristianos, pero no. Pero creo que no existe. El verso 18 es una fuente de reflexión, la condena de los hombres. Tanto amó Dios al mundo que envió su propio Hijo para que nos salvara. El juicio no lo hace Dios, lo ha dejado en nuestras manos. La cuestión está en creer o no creer en Jesús. El juicio cristiano no es un episodio último al que nos presentamos ante un tribunal para que le diga si somos buenos o malos. No, sería una equivocación ver las cosas así, como mucho la ven apoyado en algunos textos. Los cristianos experimentamos el juicio en la medida en que respondemos a lo que el Señor ha hecho por nosotros. El juicio no se deja para el final, sino que se va haciendo en la medida en que vivimos la nueva vida, la nueva creación a la que hemos sido convocados. Estas imágenes de la luz y las tinieblas son muy judías del Qumran, pero a Juan le vale para expresar la categoría del juicio. El Evangelio de Juan es muy sintomático. Recordemos que Juan no narra milagros, sino signos, ya que usa muchas figuras simbólicas: el agua, el espíritu, la carne, la luz, el nacer de nuevo, las tinieblas, para poner algún manifiesta la acción salvadora de Jesús. El diálogo es de gran altura, pero en él prevalece la afirmación de que el amor de Dios está por encima de todo. Aquí se nos ofrece una razón profunda de por qué Dios se ha encarnado, porque ama este mundo, nos ama a nosotros que somos lo que hacemos el mundo malo o bueno. Dios no pretende condenarlos, sino salvarlos. Esta es una de las afirmaciones más importantes de la teología del Nuevo Testamento, como había sido de la teología profética del Antiguo. Dios no lleva al destierro, Dios no condena, Dios por medio de su Hijo, que los hombres hemos elevado, para usar la terminología teológica joánica del texto, a la cruz, nos salva y seguirá salvando siempre, incluso el juicio de la historia, como el juicio de todo el mundo espera.
lo establece esta teología joánica en aceptar este mensaje de gracia y de amor. El juicio no está en que al final se nos declare buenos o perversos, sino en aceptar la vida y la luz, don de Dios. El juicio está en Jesús, porque tanto amó Dios al mundo que entregó su Hijo para salvarnos. Que nos sintamos salvados por Dios, que nosotros en consecuencia también nos respetemos y amemos los unos a los otros, para así un día celebrar el gran encuentro fraterno y definitivo con Dios en la patria celestial. Feliz semana para todos.